Bendiga a todos mis hermanos que pertenecen al Ministerio Sadai. Les saludo en este momento, un abrazo para todos. Y bueno, desde aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios para toda la hermandad del Sadai y para todos los amigos y hermanos de diferentes congregaciones que muchas veces se comunican con nosotros, y estamos contentos que nos vayan siguiendo, están acompañando con nuestros temas. Y en esta oportunidad quiero hablar de un tema que lo he titulado La Gran Batalla. Y vamos a ir al libro de las Crónicas de los Reyes. Está en el capítulo número 20. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 20 y luego el versículo 15. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3 y luego el versículo 15. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí que están en As-Sesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y el versículo 15 dice: y dijo: oí Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta era la palabra que le entregaban al rey Josafat. El rey Josafat estaba viviendo un momento de mucha bendición, pero de pronto todo cambió. Como a veces sucede, de la noche a la mañana las cosas cambian. Puede haber una bonanza en la vida, en la familia, en el matrimonio, en la economía, en la salud. Y de pronto, de la noche a la mañana, todo puede cambiar. Todo se puede transformar en una batalla. Una batalla contra nuestra familia, una batalla contra nuestra economía, una batalla contra nuestra salud. Se levantan gigantes a desafiar, a pelear contra nuestra vida. Siempre viene a mi mente ese pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 12, cuando describe allí Juan estas palabras que dice, ¿verdad?, que Satanás ha descendido con ira, dice, sobre los moradores de la tierra. Ha venido con ira porque le queda poco tiempo. Y sabemos que es así porque el apóstol Pablo también lo enseña allí cuando habla a la iglesia de Éfeso, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y la batalla comienza primeramente en los cielos, en los lugares celestiales, donde solamente nosotros, aquellos que comprendemos las cosas espirituales por la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una batalla espiritual antes de una manifestación en el corazón de las personas. Porque allí el enemigo lucha para poder traer, ¿verdad?, un conflicto o una lucha, una batalla sobre la vida de un cristiano, sobre alguien que tiene fe, alguien que le cree a Dios. Pero es importante cuando uno conoce quién es nuestro Dios. Por eso leía en las Escrituras allí en San Mateo, en el capítulo 4, encontramos una palabra, capítulo 7, San Mateo, versículo 24, donde habla de los 2 cimientos, y dice el Señor: cualquiera pues que me oye, estas son palabras del Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, dice esta palabra. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es importante lo que Jesús está hablando a sus discípulos y a todas las personas que en esa oportunidad estaban escuchando. No basta con que uno como cristiano pueda conocer el Evangelio y decir, bueno, conozco la palabra, entiendo algunas cosas, puedo así predicar, puedo hablar de Dios, pero siempre digo que hay una diferencia enorme entre lo que uno puede hablar, en lo que uno puede oír acerca de Dios, a lo que uno pueda vivir conociendo realmente quién es Dios. Porque lo importante en la vida de un cristiano es conocer quién es Dios, saber quién es nuestro Señor Jesucristo, entender cómo es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nosotros podamos tener fe y podamos tener confianza y podamos tener convicción en las cosas que no se ven. La palabra de Dios dice que las cosas que no se ven son eternas. Podemos a veces poner nuestra fe, nuestra confianza en las cosas de esta vida. Podemos tener un buen trabajo y de la noche a la mañana lo podemos perder. A veces nuestro corazón está firmado y confiado en ese empleo porque tenemos una entrada, tenemos los recursos, pero de la noche a la mañana podemos perder el empleo, porque sucede frecuentemente a miles de personas. Entonces no podemos confiar en ello, no podemos poner nuestra confianza en las posesiones que tenemos. En fin, lo importante es poder entender que nuestra vida debe estar edificada en la roca que es Cristo Jesús, que es su palabra, es el fundamento de la fe de todo cristiano. Es importante saber que las batallas pueden venir en cualquier momento de la vida. Josafat estaba viviendo un momento de mucha bendición. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17 que después de la muerte de Asa, que era el padre de Josafat, fue el padre de Josafat, reinó en su lugar Josafat, hijo del cual creció y fue fuerte. Allí en el capítulo 18 de Segunda Crónica que estamos mirando, habla de Josafat y dice que riquezas y gloria en abundancia estaban sobre su reinado. Y en pocos años él comenzó a crecer y se hizo fuerte, su reinado creció y muchos, allí otros reinos se hicieron pequeños al lado del reino de Josafat, que él reinaba sobre Judá y Acab reinaba sobre Israel. Pero sin embargo el corazón de Josafat era muy diferente al corazón de Acab. Todos sabemos la historia del rey Acab, que siempre fue lejos de la voluntad de Dios, lejos del corazón de Dios, pero Acab era un hombre que no amaba a Dios y Dios le había dado el privilegio de estar gobernando sobre aquel gran pueblo, pero Josafat reinaba sobre Judá. Y sin embargo, la vida de Josafat fue totalmente diferente. Dice en el capítulo 19 de Segunda Crónica que Josafat, versículo 1, que Josafat, rey de Judá, volvía en paz a su casa en Jerusalén, cuando había estado con Acab, que lo había incitado para la guerra, y allí terminó la vida del rey Acab. Pero sin embargo, Dios hizo misericordia con Josafat. Pero el enemigo quería destruir la vida de Josafat. Nunca le gusta al enemigo de que los hijos de Dios prosperen, que los hijos de Dios vivan tranquilos, felices. No, el enemigo quiere perturbar la paz, quiere robar lo que Dios nos ha dado. Y siempre hay una batalla por delante. Ahora, allí nuevamente, como que aquí en la provincia de Buenos Aires parece que tenemos que volver para atrás otra vez. En vez de damos un paso para adelante y dos para atrás. Ahora, ¿cuántos en este momento
sienten que todo se desmorona, porque muchos comenzaron a emprender cosas, comenzaron a reactivar su empresa, otros negocios que estuvieron cerrados varios meses comenzaron a abrirse y comenzaron a pensar que las cosas iban cambiando de a poco, y de buenas a primera hora pareciera ser que todavía tenemos que volver para atrás. Y esto es como que una batalla se levanta nuevamente contra nosotros. Y así pasó en los días del rey Josafat. Pasadas estas cosas, dice el capítulo 20 que acabamos de leer, aconteció que los hijos de Moab y Amón con los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat de que una gran multitud, un gran pueblo numeroso, se unieron reinos para destruir a Josafat. Todo esto seguramente se planeó en el corazón del enemigo para poder lanzar sobre Josafat, ¿verdad?, una noticia que iba a traer sobre su vida allí temor, porque es lo que acontece cuando nos llegan malas noticias. ¿A cuántos empresarios hoy en día le habrá causado temor esto que se está hablando de volver para atrás? Y seguir con las empresas cerradas y parar otro lazo de tiempo para ver qué pasa, porque los contagios siguen aumentando aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y muchas personas sienten temor sobre estas informaciones que llegan, ¿verdad? Y yo miro la vida de este rey que le dieron esta noticia y le trajeron este aviso a él: contra ti, le dijeron, viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y allí en Engadi, allí van a estar preparados para pelear contra ti. Y Josafat, dice la palabra de Dios, que tuvo temor en el versículo 3 del capítulo 20 que estamos mirando. Porque el temor siempre está al acecho. El temor es un espíritu, como también la valentía es un espíritu. Y ese espíritu de temor viene cuando viene una mala noticia. Así como que las fuerzas se te van, como que tu cuerpo se decae, ¿verdad? Ese ánimo que tenías se transforma en flaqueza, en debilidad, como que tus brazos caen otra vez, como que tus rodillas se debilitan, como que no tienes ganas de nada, y sientes el miedo, el temor que invade tu mente y tu corazón. Porque cuando algo va a venir, lo primero que ataca es allí la mente, el corazón, ¿verdad? Comienza a apocarse y comienza, ¿verdad?, el temor a apoderarse de la persona. Pero la diferencia en que Josafat dice que se humilló y él inclinó su rostro en señal de humillación y no se apoyó en su ejército, porque Josafat tenía un gran ejército también, tenía guerreros, tenía en diferentes ciudades, tenía personas capacitadas para enfrentar una guerra. Pero sin embargo Josafat no se apoyó en esos ejércitos que él tenía, no se apoyó en sus capitanes de los ejércitos que eran valientes, había hombres valientes que estaban preparados para enfrentar a su enemigo. Josafat humilló su rostro y buscó a Jehová, porque sabía que el Dios de sus padres estaba con él también. Entonces allí se humilló, dice, y tuvo temor y consultó a Dios y hizo otra cosa muy importante. Pregonó ayuno, dice la palabra de Dios, sobre todo Judá. Hizo algo importantísimo, que es lo que la iglesia tiene que hacer. Hoy en día la iglesia como que ha perdido la visión de las cosas espirituales. Hoy en día, que tendría que estar más cerca que nunca, todos aquellos que pertenecen a un ministerio tendrían que estar en contacto con los pastores, permanentemente, llamando y buscando una palabra y tratando de ponerse de acuerdo en los momentos de oración. Pero parece ser que todo eso va quedando a un costado del camino. Hay muchísimos cristianos, miles de cristianos, millones de cristianos,
que viven descuidadamente, que no están apercibidos de las cosas que vienen día a día, porque esto va cambiando día a día. Y sabemos que las cosas no van a venir mejores. Cada día tiene su propio mal, como dice la palabra de Dios. Sabemos que vendrán tiempos difíciles, tiempos donde después de esta cuarentena vamos a vivir otras cosas más difíciles, porque muchos van a querer desistir de sus empresas y mucha gente quedará sin trabajo, y ya hay tantas personas desempleadas en la Argentina que están viviendo de los planes sociales, de todo lo que el gobierno está dando, las migajas para que pueda la persona sostenerse, aquel que puede, y hay personas que no tienen ninguna ayuda de nada. Entonces hay miles de personas aquí en Argentina con grandes necesidades, y después de esto, ¿verdad? Va a venir este tiempo, ¿verdad?, de crisis económica que ya se está viviendo, y también la escasez de alimentos y la escasez de tantas cosas que en cada familia, ¿verdad?, se va a sentir, especialmente las familias numerosas, donde podían sostenerse con un jornal de un obrero, y allí, al haber tanta desocupación, los hogares comienzan a entrar en una crisis, una batalla de crisis emocional primero, y luego económica, y las deudas y montones de cosas que vienen después de esto. Es por eso que nosotros debemos confiar en un Dios que un día nos llamó para vivir una vida abundante, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo que hizo Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Josafat no confió en lo que tenía alrededor de él, porque él tenía riquezas. Lo dice la palabra de Dios allí en el capítulo 18, que Josafat allí tenía riquezas y gloria, dice Segunda Crónicas 18:1. Tenía en abundancia, tenía riquezas, tenía gloria, tenía un nombre, y no confió en eso Josafat. Y como le decía, no confió en su ejército, no confió en su fuerza, no confió en todo lo que él tenía como rey. Confió solamente en que si él doblaba su rodilla, en que si él buscaba el ayuno y oración a su Dios, y si él hacía de que su pueblo, ese pueblo que él gobernaba, el pueblo de Judá, podía entender lo que él estaba entendiendo, que era necesario buscar a Dios, las cosas se revertirían a la manera de Dios. Y las cosas que hoy estamos viviendo es porque los gobiernos no buscan a Dios. Las autoridades lo que menos hacen es buscar a Dios. Se afirman en sus planes, se afirman en sus proyectos, se afirman en lo que ellos confían que puede sacar adelante una nación, pero lejos de buscar a Dios. Usted no ve que hay presidentes, hay gobernadores, hay intendentes que dicen: vamos a pedir a las iglesias, a los pastores, a los líderes de las congregaciones, que busquen a Dios, que oren a Dios, que pidan a Dios para que las cosas puedan cambiar. No lo hacen. Yo en ningún momento he escuchado que nuestro presidente haya convocado a la iglesia a un tiempo de búsqueda de oración, a un tiempo de búsqueda allí profunda a Dios para que las cosas puedan cambiar en esta nación. Uno se afirma en lo que uno entiende, en lo que uno sabe, allí está su corazón y se afirma en ello, pero qué importante cuando uno se humilla. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, invocare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos, nos quebrantamos delante de Dios y buscamos de corazón a Dios, y toda Argentina busca a Dios, como estaba escuchando todos estos días allí nuestro país hermano en Chile, todo Chile está orando, todo Chile está buscando a Dios. Hay una intercesión en todo Chile por esa nación para que Dios pueda poner su mano sobre ese pueblo chileno. Qué importante sería que aquí en Argentina, como en todos los países del mundo,
se pudiera unir en oración profunda a Dios y buscar a Dios y golpear las puertas de los cielos, porque dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Dios no va a dejar que nadie pida, ¿verdad?, sin tener una respuesta. Entonces Josafat dice que se humilló, ayunó y se reunieron, dice, a todos para pedir socorro a Jehová. ¿A qué le pidieron socorro? A Dios. Estimada iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir ayuda a nuestro Padre Celestial. El Salmo número 20 es un salmo precioso y hay muchos que ni siquiera lo leen. Y dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, dice el Salmo 20. Y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. Qué importante cuando uno sabe que Dios está dispuesto a escuchar la oración de su pueblo, como estaba dispuesto a escuchar la oración de Josafat y de todo Judá. Y fíjese lo que ocurre. Si vamos allí al capítulo 20 de Segunda Crónica, versículo 15, que es el que estamos mirando. Este mensaje lo he titulado La Gran Batalla. La batalla que hoy estamos viviendo aquí en Argentina. La batalla que hoy estamos viviendo aquí en la provincia de Buenos Aires. La batalla que estamos viviendo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Aquí en la querida ciudad de Batán. Aquí donde hay tantos hogares que están en este momento necesitados. Estamos librando una batalla en el mundo espiritual. Y tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios de corazón. Y fíjese, si buscamos a Dios de corazón, ¿qué es lo que va a acontecer en nosotros? Dice allí que oíd Judá todo, dice, y vosotros moradores de Jerusalén. Y le dice: y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: Dios desde los cielos había escuchado la oración del rey Josafat. Había escuchado a los hombres y mujeres y niños que estaban en todo Judá. Y Dios no se hizo tardar para dar una palabra al rey Josafat y a su pueblo de Judá. Y si nosotros nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, Dios no se va a tardar en responder lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, porque Dios no nos va a dejar pidiendo. Y dice la palabra que venía de parte de Dios al rey Josafat: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque el ejército que venía de los moabitas y de los amonitas, de los sirios, contra el rey Josafat, era numerosísimo. Era un tremendo ejército de guerreros que venían a destruir al rey Josafat y todo su reino. Pero allí intervino el ejército celestial de Dios. Allí intervino las manos de Dios y le mandó una palabra al rey Josafat. Y le dijo: oíd todo Judá, le dijo, y tú, rey Josafat, le dijo: no temáis ni os amedrentéis. Esta palabra va para usted, mi amigo, que tal vez le han dicho: vamos a cerrar la empresa, vamos a tener que volver otra vez para atrás, así que vamos a cerrar. Y usted dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Ahora cómo voy a sostener a mi familia? Y esta palabra es para usted, hermano, para usted, hermana. Si usted busca a Dios, si usted se humilla, usted vuelve su corazón a Dios, esta misma palabra es para usted. No teman, ni os amedrentéis. Delante de esta multitud tan grande, le dice Dios a Josafat, dice: porque no es vuestra la guerra. Esta guerra no es tuya, Josafat. Quiero decirle a usted, hermano, a usted, amigo que me está escuchando, esta batalla espiritual que el enemigo ha levantado contra usted no es suya. Dios le decía a Josafat, ¿verdad? Esta guerra no es vuestra guerra, sino de Dios. Es una guerra que se estaba librando en los cielos. Y allí los ejércitos del cielo están por millares de millares allí en los cielos. Allí donde se comienza, ¿verdad?, la primera batalla, que es en los cielos. Como dice
la palabra de Dios de Pablo a los Efesios, que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades del diablo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabe que esto me hace recordar algo que viene a mi mente en este momento, y quiero que usted preste mucha atención. Y esto está en el primer libro del profeta Samuel, capítulo número 17. Cuando allí los filisteos se levantan contra el reino de Saúl. Y el ejército de los filisteos tenía un paladín llamado Goliat de Gat. Un varón que medía más de 3 metros de altura. Tenía 3 metros 20 de altura. Imagínense. Como la altura más o menos de este cielo raso que se ve, tal vez un poquito más todavía. Y sus armas eran impresionantes en aquel tiempo. Y dice en el capítulo 17, versículo 8, que daba voces a los escuadrones de Israel y los desafiaba por 40 días. Salía y los desafiaba y le decía: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí, contra mí, decía, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros me seréis vuestros siervos y no os serviréis. Y añadía el filisteo, el gigante: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, deme un hombre que pelee conmigo. Y dice que el rey Saúl escuchó y todo el ejército de Israel las palabras que decía Goliat, este gigante, era un gigante. Y dice que todos se turbaron, como le pasó a Josafat. Se turbaron y dice, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque la primera batalla se libra en la mente y en el corazón de las personas. Cuando se lanza una información, porque usted cada día que prende la televisión o la radio o su celular para buscar una información, lo primero que le informan sobre el COVID-19. De cuántos contagiados, de cuántos muertos, de que ya no hay lugar en los hospitales, en las clínicas, que los respiradores, que acá, que allá, y lanzan la primera información para traer miedo, para traer temor sobre las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo que como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, porque la palabra de Dios nos enseña a ser prudentes, que dice en uno de los proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. Uno es avisado y es precavido, porque uno tiene que tomar precauciones. Tenemos que escuchar también allí las informaciones que nos dan para poder resguardarnos de este virus. Pero no podemos vivir con miedo, con temor, porque tenemos que salir a la calle, tenemos que trabajar, tenemos que vivir una vida normal y saber convivir de que hay un virus, siempre hubieron virus. ¿Cuántas veces hemos entrado a un quirófano que están infectados de virus y nos han operado y hemos salido? A mí me ha ocurrido varias veces, yo tengo 5 veces he entrado a un quirófano. Y muchas veces los quirófanos han entrado otros, han salido con un virus. Han salido infectados con un virus. Y uno tiene que ir por emergencia. Las veces que he entrado a un quirófano he entrado por emergencia. Las 5 veces fueron no fue algo que estaba preparado, sino que por una situación de emergencia. Pero cuando allí me ponían, me inyectaban en la columna para poder dormirme, para poder operarme, para hacer la cirugía, yo estaba orando y estaba entregando las manos de Dios a los médicos. Estaba limpiando la camilla donde me estaban operando. Estaba clamando a Dios que enviara a sus ángeles para que pudieran guardar ese lugar de toda contaminación, de todo virus que hubiera allá adentro. Porque ¿a cuántos operan antes que a uno?
¿Cuántas personas pasan antes por el quirófano que uno? Entonces los virus siempre han estado, las infecciones siempre han estado, pero nosotros debemos tener fe, debemos confiar, debemos ser precavidos también, no podemos meternos en un lugar innecesariamente, a veces por obligación vamos, pero no vamos a ir a meternos en un lugar donde sabemos que corremos riesgo si lo hacemos de una forma de ignorante, ¿no? Que uno no quiere entender lo que te están diciendo. Pero a veces uno se ve en una situación comprometida, está tu vida de por medio y te tienen que operar. Y uno va a decir, no, porque hay virus, porque tiene que decir, vos te entregás. Y cuando vos te entregás, la fe actúa en tu vida. Y eso es lo que quiero explicarte. No es que yo esté en contra de la cuarentena, en contra de que hay que guardarse, que hay que usar el tapaboca, que hay que higienizarse las manos, la higiene es lo más importante y debemos obedecer en todo lo que se nos está diciendo. Pero hay momentos en que nosotros tenemos que actuar en fe. Entonces todos los días de nuestra vida tenemos que actuar en fe. Y la fe es lo que agrada a Dios, por eso es necesario. Y allí este gigante iba a desafiar una y otra vez hasta que aparece David, que llevaba un presente a los capitanes que estaban al frente del grupo, que estaban sus hermanos de la guerra, los hermanos de David. David era un jovencito y allí llegó con unos quesos y panes y vio lo que pasaba y vio a este gigante que desafiaba a los escuadrones de Dios. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios vivo? Y David le pidió al rey la oportunidad de él, porque Goliat estaba pidiendo un hombre que lo enfrentara y nadie lo enfrentaba. Pero en el corazón de David no estaba el temor, estaba el espíritu de fe, el espíritu de guerra, el espíritu de valentía. David cuidaba las ovejas en medio de las montañas, en los lugares donde habitaban los leones, las fieras del campo, los osos. ¿Y cuántas veces un oso o un león le arrebataba una oveja de su rebaño y David no huía y dejaba su rebaño? No, David tomaba su honda, su cayado y le hacía frente al león o al oso. Y si se le levantaba esa bestia contra él, dice que él lo tomaba por la quijada y lo mataba. Y era un joven. Y mataba a un león o a un oso, no le importaba, él lo mataba si se levantaba contra él. Pero no era él, era el espíritu que estaba dentro de él, que le daba poder, le daba unción, le daba autoridad, le daba una fuerza sobrenatural, como le dio a Sansón. Sansón también mató a miles de filisteos con una quijada de asno. Mató leones también, porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces David lo enfrentó a Goliat y tomó 5 piedras del arroyo, dice, y las puso en su saco. Y cuando allí vino Goliat a querer cortarle la cabeza, una piedra fue clavada en la frente de Goliat y Goliat cayó delante de David, ese pequeño David, el cual terminó cortándole la cabeza con la espada que el gigante tenía. ¿Qué te quiero decir en este momento? Ese es el Dios que tenía Josafat. Ese es el Dios que le estaba hablando a Josafat y le decía, no es tuya la guerra, Josafat. No es tuya la guerra, sino de Jehová. Y sabemos que este COVID-19 es una batalla que hay sobre el mundo entero, que está allí trayendo, ¿verdad?, derrotas, fracasos y aún muerte a miles y miles de seres humanos. ¿Y usted cree que esto termina? Y seguramente debemos prepararnos, porque la palabra de Dios dice que vendrán cosas peores. Cuando comiencen, ¿verdad?, a desatarse los sellos que están allí en el libro de Apocalipsis y comiencen a aparecer las plagas, ahí vamos a entender lo que es una plaga verdaderamente y que no hay nada que hacer contra ello. Y sabe que todo eso es a causa de la maldad que hay en la tierra, a causa del pecado, a causa de la desobediencia.
porque todo lo que viene sobre la tierra es consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, porque queremos esconder el pecado, queremos ocultar el pecado. Estimado amigo, nadie puede ocultar nada delante de Dios. Todo está abierto delante de los ojos de Dios. Dice su palabra que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. No hay nada oculto. Decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. A lo profundo de la tierra, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay un lugar donde podamos escondernos de Dios. Por más que queramos ocultar el pecado, por más que queramos esconder lo malo que hayamos hecho en la vida, Dios lo va a sacar a la luz. ¿Saben por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y todo hombre, dice la palabra de Dios, todo hombre, toda mujer, un día tendrá que dar cuentas delante de Dios. Y muchas veces pensamos que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no aprendemos a vivir el día que Dios nos está dando. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Decía el apóstol Pablo: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Dios le dijo a Josafat a dónde tenía que encontrarse con su enemigo. Le dijo: mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán a la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. Le decía Dios: ustedes no tienen ni siquiera que moverse. ¿Y saben lo que pasó? Dios hizo una gran confusión en este tremendo ejército que vino a destruir al rey Josafat. Y dice la palabra de Dios que allí se levantaron unos contra otros, se mataron entre ellos. Fue tan grande la confusión entre ellos, que allí se terminaron destruyendo. Y cuando se levantaron, dice, por la mañana, y fueron al desierto donde Dios le dijo que fuera Josafat, estando en pie le dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y allí les dijo, ¿verdad?, a ellos que tuvieran confianza. Y cuando vino esta palabra, Josafat le dio la orden de que alabasen a Dios, que comenzaron a alabar a Dios, y allí comenzaron a entonar cantos de alabanza, y allí entre ellos hubo una gran confusión entre sus enemigos en el monte donde estaba allí preparada la emboscada, y ellos mismos se mataron unos contra otros. Los hijos de Amón y de Moab se levantaban contra los del monte Sil para matarlos y destruirlos. Y cuando se hubieron acabado con los del monte Sil, cada uno destruyó a su propio compañero. Y luego dice que Judá, desde lo alto miraron hacia ese lugar donde ellos se estaban matando en la tierra. Había muertos por todos lados. Y allí dice en el versículo 25 que Josafat y su pueblo fueron a despojar a todos los cadáveres que habían en ese campo, todas las riquezas, las alhajas, todo lo que había, el botín de guerra, cayó en las manos de Josafat. Y dice que estuvieron allí 3 días, estuvieron recogiendo el botín de guerra. ¿Me está escuchando? 3 días estuvo Josafat con todo Judá recogiendo el botín de guerra que habían dejado sus enemigos, que se habían matado entre ellos. Todo porque Josafat se había humillado delante de Dios. Cómo había revertido, cómo había transformado aquella gran batalla en una gran victoria. Quiero decirte, estimado amigo, Dios puede revertir, Dios puede transformar,
Dios puede cambiar todas las cosas si nosotros confiamos, si nosotros creemos, si nosotros depositamos nuestra vida en las manos de Dios. Yo quiero en esta oportunidad hacer una oración por ti, donde quiera que estés. Quiero decirte que en Dios hay esperanzas. Él es nuestra única esperanza. Jesucristo es la esperanza del mundo. Allí el libro del profeta Isaías dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El único Dios es el creador de los cielos y la tierra, aquel que formó la tierra, aquel que nos creó a cada uno de nosotros, como dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Estimado amigo, usted tiene la oportunidad hoy en día de poder buscar a Dios. Buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado, decía el profeta Isaías. Buscadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual dice es amplio en perdonar, el cual hallarás en él misericordia. En este momento, Señor, yo clamo a ti en el nombre de Jesús, por cada persona, por cada hombre, cada mujer que está al frente de una familia, al frente de un hogar, que en este momento, Señor, tal vez tiene una lucha espiritual, tiene una batalla en su mente, en su corazón. Pero yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu buena mano, Dios, esté sobre él, que rompas toda cadena, toda atadura del diablo, toda maldición, toda obra satánica contra él, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de engaño, todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de fracaso, espíritu de derrota, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos victoria para cada hombre y cada mujer que en este momento ha escuchado esta palabra. Y que por esta palabra pueda tener una gran victoria. Por esta palabra, si ha caído, pueda levantarse. Por esta palabra, si él está enfermo, pueda ser sanado. En el nombre de Jesús, te ruego, Dios, por cada una de estas vidas, para que en este momento reciban paz, para que en este momento reciban gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh Padre bueno, en el nombre de Jesús, suelto esta palabra sobre cada persona, hombre, mujer, joven, señorita, anciano, aquel que en este momento está escuchando, pueda abrir su corazón y creer en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Señor, en este momento te pido que bendigas a esas personas que en esta oportunidad han escuchado tu palabra. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios te bendiga.